Buenos días, muy buenos días. Hoy es Lunes. lunes 20 de agosto del año De junio, 2022. de junio. De junio, de junio. Yo te Aquí. entiendo que ese año va rápido, Alberto. No, que está rápido, no, está escrito aquí. Escrito por mí, Sí. que puse 20 de agosto. Y es 20 de junio, la mitad del año. Así es. Un lunes que promete ser rico en noticias, como lo fue el fin de semana, Caramba, Milice, sí. bastante intenso, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, pues los partidos políticos llamados mayoritarios estuvieron todos en proselitismo en distintas zonas del país, encabezados por sus principales líderes, Danilo Medina, del PLD, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. Este último concentró la atención de los medios de comunicación con su discurso bastante motivador e interpretado por muchos como un discurso reeleccionista. El presidente encabezó la asamblea del PRM en la que fueron proclamados los candidatos a dirigir los líderes del partido, Sí, los los principales dirigentes del electos para partido, dirigir, sí. que fueron electos En una asamblea de jornadas delegados. anteriores, en una asamblea de delegados. Ya esto fue juramentado, ese acto parece que marca el inicio del proselitismo también del Partido Revolucionario Moderno, porque ya el PLD lo está, y el partido, La Fuerza del Pueblo también. la Fuerza del Pueblo del partido de Leonel Fernández, también están en campaña full. Y todo esto sin que la Junta mire para ningún lado. La Junta Central Electoral, que debería normar esto y hacer cumplir lo que dice la ley de elecciones. Emil dice que prohíbe la campaña hasta que esta no sea proclamada por la Junta Central Electoral. Cosa que sucede en julio del año 2023, es cuando está establecido que se apertura el periodo de pre-campaña, ni siquiera todavía Sí. el de campaña. Mira, hay que tener conciencia de que lo que vimos este fin de semana es una franca violación a la ley, porque ya la misma Junta en septiembre del 2021, no sé si tú recuerdas un comunicado que emitió en el que le advertía a los partidos que inclusive le iba a no admitir las candidaturas a quienes incurrieran en proselitismo. Los partidos dicen que ellos tienen derecho constitucional. Mire, no tienen derecho Sí, pero a hacer elecciones primarias. déjame decir lo que dicen los partidos para luego decir lo que pensó. Ellos Ellos dicen que ellos tienen un derecho constitucional de comunicar sus ideas, pero en la ley, y es y es lo que verdad, la nadie Junta, cuestiona claro, eso. sí, pero en la ley y en lo que la advertencia que hace la Junta, establece lo que podemos llamar una raya de pizarro, y es que ellos tienen derecho a hacer actividades internas, Adalberto, pero no a hacer proselitismo. Y lo que vimos el fin de semana fueron discursos de campaña. Claro. Aquí nadie puede negar que hoy lunes en República Dominicana la campaña electoral comenzó, y eso es violatorio de la ley, Adalberto. Lo que la ley prohíbe muy claramente es la campaña electoral, incluyendo las primarias. Las primarias no pueden realizarse ¿Hay un partido con fecha de primaria? Claro, y la Junta lo ha aprobado. Exacto. Porque la Junta inclusive le ha suministrado equipos a ese partido, y ese partido, ¿qué es lo que va a hacer? Escoger cuál será su candidato o candidata presidencial para las elecciones del 2024. Eso es lo que va a hacer, esa llamada consulta. En octubre de este año, oye. Y lo va a hacer en octubre de este año, es un año antes de la fecha prevista por la ley. De eso se trata, pero bueno, no quería salirme del tema central, dice, que es lo que pasó el fin de semana, este fin de semana, en materia de discurso. Creo que lo más llamativo fue esa intervención del presidente Luis Abinader, que cerró la actividad que realizó su partido a casa llena. Estamos hablando de que había más de 10,000 personas congregadas para escuchar a sus líderes y ver juramentar a sus principales dirigentes. Y el presidente hizo una ferviente defensa a su gestión, a su gobierno, ¿verdad? Y llamó también con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, a la militancia de su partido y al país a no mirar hacia atrás. Así que está prohibido mirar hacia atrás, según el presidente, y esto ustedes saben la connotación que tiene, ¿verdad? ¿Por qué no mirar hacia atrás? Aunque lo explicó, él también lo explicó. Y no hay duda de que ya en el PRM el líder es Luis Abinader. Y que está en reelección. Y que está en reelección, que va a ser el candidato presidencial
de ese partido. Eso fue lo que pasó aquí. Y en elecciones estaban en Francia, en España y en Colombia, más cerca de aquí. Lo que ha alborotado a gran parte de América Latina y sobre todo a Estados Unidos es el triunfo de un candidato de izquierda que fue guerrillero del denominado M19. Se trata de Gustavo Petro, también es alcalde de la capital colombiana. Y pasado senador también. Y pasado senador, un senador, dicen que el senador más activo que ha tenido Colombia en casi toda su historia. Bueno, el hombre presidente ganó. No se trata de un izquierdista radical, se trata de un socialdemócrata de izquierda, pero tienes aliados de izquierda tradicionales, de partidos de izquierda tradicionales, algunos de los cuales no lo apoyaron, sino que lo criticaron y lo atacaron porque entienden que él es demasiado conciliador con grupos a los que adversa tradicionalmente la izquierda. Bueno, es presidente y eso sí que tiene un valor extraordinario en América Latina, eso sí que le da un giro, ¿verdad?, a la política de la región, porque recuérdense que uno de los conflictos que hemos tenido en los últimos años entre países es el de Venezuela con Colombia, justo porque en Colombia había un ultraconservador al frente del Estado y en Venezuela un izquierdista, o por lo menos, un izquierdista al frente del Estado. Y este último adoptó una serie de medidas que Colombia entendía que eran perjudiciales. Pero además, la crisis económica de Venezuela, porque la crisis económica principalmente, combinada con una crisis política, ha provocado la inmigración, la salida de allí de millones de personas, millones de ciudadanos. Pues resulta que una gran parte de ellos se quedaron en Colombia y otra parte utilizaron el territorio colombiano para salir hacia otros países en busca de mejor suerte, en busca de un alivio a la dramática situación económica que estaban padeciendo. Pues este triunfo avisoran una nueva relación, ¿verdad? Una nueva etapa. Claro, se va a producir en un momento en que en Colombia, en Venezuela, bajaron las tensiones. Porque fíjense, ya no se habla casi de Venezuela. Y es que en Venezuela ya no hay filas para comprar alimentos, ni hay escasez de medicamentos en las farmacias y en los hospitales. Es que en Colombia en Venezuela ha habido una mejoría significativa de la economía que promete seguir la tendencia mientras el mundo está preocupado. ¿Por qué? Porque Venezuela está afectado por un embargo de los Estados Unidos, que si decía una sola palabra, Estados Unidos lo ha levantado porque no va a tomar ninguna represalia contra los países europeos que ya comenzaron a comprarle petróleo a Venezuela. Y el hecho de que Venezuela pueda vender su crudo hacia afuera y que lo venda a los precios que están ahora, significa un empuje mayor para la economía de ese país. No se está hablando. Pero este triunfo para Venezuela es una victoria, ¿verdad? Y para la región completa, porque implica también una reorganización y la posibilidad, inclusive, Alberto, de que organismos e instrumentos que en un momento cuando estuvo dominada por gobiernos progresistas funcionaron y que luego entonces se dejaron de usar, pudieran retomarse. Esa es la importancia de este triunfo, que es un triunfo que trasciende las fronteras de Colombia y que impacta en la llamada América Grande o Patria Grande, como decía Bolívar. Hay que decir que este triunfo de Petro pone también mucha mayor atención en lo que pudiera pasar en Brasil. Ya creo que ya con Brasil ahí sí pudiéramos entonces tener una definición de ese reordenamiento geopolítico. Recuerden que Brasil tiene elecciones pautadas para el 2 de octubre y que las encuestas dicen que el Lula es quien lleva la delantera. De igual manera, cómo se suma ya a otras victorias, el caso de Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú. O sea, el continente se está moviendo hacia gobiernos progresistas y yo creo que eso es importante. Plantea el gran reto de cuando República Dominicana
pudiera sumarse a esta ola, Adalberto. Esta sería la tercera ola en los últimos 20 años y República Dominicana no ha podido sumarse a ninguna. Siempre nos hemos quedado atrás. Ahora Bueno, creo que el tal principal... vez gana Guillermo Moreno en la próxima. Bueno, por último sobre Colombia, solo significar también lo importante de la candidatura vicepresidencial que queda ahora en manos de Francia Márquez, Morena, Mílice. Exactamente, negra, y es interesante porque inclusive el otro candidato, Hernández, que era bastante conservador, llevaba una mujer negra también como vicepresidenta, pero por eso es que decimos que no solamente hay que fijarse en las formas, sino en el fondo, porque a pesar de que independientemente de quién ganara la presidencia, íbamos a tener por primera vez una mujer como vicepresidenta y mujeres negras, eran totalmente diferentes las propuestas políticas de ellos. Y yo creo que ella le pone también ese tono de izquierda a esa propuesta de Gustavo Petro. Sí, ella representa feminista, más, y no solamente eso, sino exactamente a sectores populares. Sí. Bueno, Petro es ecologista y se considera uno de los más defensores de los recursos naturales y del medio ambiente. Esa es una de sus cualidades, sus grandes cualidades. Y ella también. Pero ella sobre todo representa a los sectores más populares, tradicionalmente marginados en ese país. Mílice, y en España, el Partido Socialista Obrero Español, el llamado PSOE, recibió una derrota fuerte, pero recibió la ultraderecha también. En Andalucía. En Andalucía. El PP hubo elecciones. Ganó arrolladoramente, llevándose una victoria absoluta, mayoritaria. Y esto pues, por lo menos para el PP, significa que el fin del gobierno del PSOE está llegando. Vamos a ver, son años difíciles. Miren, en estos tiempos de crisis, de post-pandemia, de crisis de la guerra, como resultado de la guerra, y de un aviso de recesión económica que promete o amenaza con convertirse en un fenómeno global, en estos tiempos es muy difícil que la gente vote por la reelección de quienes están en el poder. La gente lo que quiere es salir rápido de los que están en el poder, no importa cómo se llamen, no importa si son de derecha o son de izquierda, pero la gente, los pueblos, que son los que sufren en definitiva la consecuencia de las crisis. Y las consecuencias son inflación, desempleo, precariedades, ver deteriorarse los servicios básicos. Eso irrita a las poblaciones y esa irritación y la indignación que genera generalmente se volcan hacia el gobierno que esté en el poder. Y eso está pasando. En el caso de Francia hay una excepción porque el presidente fue reelecto recientemente. Costó, pero lo logró, Emmanuel Macron. Sin embargo, fíjate como presidente, pero ahora recibe una derrota enorme. Fíjate cómo, si lo concatenamos a lo que acabas de decir, el voto de rechazo se expresó entonces en las elecciones parlamentarias, donde fue derrotado, ampliamente derrotado. No obstante, Adalberto, aquí yo quiero... Recuérdate que lo que pasó en Francia, con las elecciones generales, era que él enfrentó a la extrema derecha. La extrema derecha, estamos hablando que es el fascismo, ¿verdad? Le Pen. Y entonces esa era la opción que había. Y fíjate lo que ocurrió. Ahora en las elecciones parlamentarias, al hombre lo han dejado casi solo. Sí, es así. Sin embargo, aquí saludar solamente en 5 segundos la victoria de la dominico-francesa Eleonore Carroat. Ella es hija de 2 grandes amigos, Carmen Amelia Cedeño y también el periodista Jean-Michel Carroat, que ha venido en varias ocasiones aquí en Uno más Uno. Y yo le decía a Alberto que para mí lo importante de esta victoria de Carmen Amelia es ver cómo, de Eleonor, es ver cómo en otros países la participación política y la representación se le garantiza a quienes son inmigrantes, cuando aquí todavía estamos cuestionando y negando derechos tan básicos, como el reconocer, por ejemplo, la comunidad dominico-haitiana, para decir un ejemplo. Aunque ella es hija de un francés. Sí. Ella es hija de un francés, ahí no había tanto problema, pero es una persona también de izquierda, idea de izquierda, que ha logrado colocarse en el Congreso. Bueno, tenemos ya representantes en el Congreso de Francia, como lo tenemos también en los Estados Unidos, hay que decirlo. Es así.
Ahora, el día que a los haitianos se les ocurra participar abiertamente en las elecciones aquí, ese día se acaba el mundo. Ese día se va a acabar el mundo porque aquí nosotros somos demasiado anti-haitianos. Eso pasó en esas elecciones. Millicent, no podemos dejar de mencionar antes de cerrar este segmento del programa la decisión que tomó el presidente Luis Abinader de nombrar al frente del Ministerio del Medio Ambiente a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Es un hecho trascendente, es mujer, es experta en gerencia y se dice que tiene una trayectoria de honestidad incuestionable. Pero ella no es una activista política, aunque es su padre y ella estuvieron siempre formando parte del Partido Revolucionario Dominicano en principio, y parece que después se quedaron en el Partido Revolucionario Moderno, pero ella no se le conoce como una activista política. Por tanto, nombrarla a ella frente al medio ambiente no deja de ser prometedora, porque tal vez ella pueda descubrir qué es lo que pasa ahí, qué es lo que está pasando ahí. Apenas una semana después o semana después del asesinato, porque hay que llamarlo así, fue un asesinato, del ministro Orlando Jorge Mera, a quien nosotros tuvimos el placer no solamente de conocerlo, sino de tener una relación de amistad. Vamos a ver lo que va a pasar. ¿Y qué motivó al presidente de la República a nombrarla a ella y no a uno de los tantos que aspiran a ese cargo en el país? Vamos a ver, vamos a darle un chance, vamos a esperar informaciones de medio ambiente, de qué va a pasar en ese ministerio tan importante en hoy. Hay que decir que los múltiples permisos que están en proceso de solicitud y que aparentemente el asesino de Orlando Jorge Mera era un cabildero de permisos. Entre los múltiples, yo mencioné uno que los medios de comunicación casi no señalan, y es la creación de un vertedero de desechos sanitarios que está en proceso. Pero hay muchísimos otros permisos que tienen que ver con la explotación de cuencas hidrográficas, sacar materiales de cuencas hidrográficas. Situación sin control que ha llevado a destruir muchas de estos lechos por los que cruzaban los ríos, y ha creado tanto problema al medio ambiente. Vamos a ver, vamos a esperar. Yo tengo esperanza de que algo pase. Ahí en medio ambiente hay una obra inconclusa muy grande para proteger lo que nos queda de recursos naturales y revertir definitivamente este proceso de destrucción de bosques, de ríos, de cañadas, de áreas protegidas, de reservas científicas, etc. Así que el presidente ha dicho que el nombramiento es de manera provisional, así lo establece el decreto, también de manera honorífica, pero ahí lo más importante, y con esto yo cerraría, es decir que la referencia del trabajo de don Orlando debe de emularse, y es importante que quien vaya a ese ministerio, Adalberto, asuma ese compromiso, primero de preservar los recursos naturales y segundo, el tema de que no se violenten las leyes que hay en ese sector. Yo creo que para mí eso es lo más importante, y el presidente tiene que garantizar que va a poner ahí a una persona sin conflicto de intereses, que no tenga intereses marcados en ese sector, porque tal como tú dices, ahí hay muchos negocios y eso entonces pudiera devenir en lo que se llaman conflictos de intereses. Vamos entonces, Adalberto, a la pausa. Tenemos ya aquí a nuestro invitado, que llegó tempranito. Domingo Matías. Domingo Matías es viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Él está aquí con nosotros, ustedes lo conocen, y vamos a conversar con él sobre... Hay una ley pendiente de aprobación en el Congreso sobre ordenamiento territorial, y esta ley, mientras estás ahí, ya se está hablando de la creación de nuevas figuras territoriales. Vamos a la pausa y volvemos con Domingo Matías, viceministro.